tardes. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con esta serie de doctrinas que hemos empezado desde el día de ayer. Ahora vamos a continuar con la siguiente doctrina de la gracia y les invito inicialmente a que oremos y dispongamos nuestra vida para escuchar lo que el Señor va a hablar. Oremos entonces, hermanos. Padre bueno, que moras en las alturas, te exaltamos y te glorificamos en esta tarde, Señor. Queremos agradecerte por todo este favor que has tenido para con nosotros de permitirnos este espacio de edificación y de conocimiento tuyo, Señor. Te rogamos para que seamos aceptos a este mensaje y que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas de tal manera que podamos entender, tener la convicción y confiar en nuestro Señor. Glorifícate en esta hora, Dios, en Cristo. Amén. La siguiente doctrina que vamos a estudiar es la doctrina de la gracia irresistible o también se le llama llamamiento eficaz. Vamos a considerar varios aspectos en esta temática. Veremos inicialmente que este llamamiento eficaz es de iniciativa de Dios. En segundo lugar, veremos que este llamamiento, cuando es eficaz, funciona en el hombre pecador. Veremos unos pasajes bíblicos de muchos que podemos encontrar en las Escrituras acerca de este tema, solamente veremos algunos. Luego también pasaremos a ver en el cuarto punto lo que dice muy rápidamente nuestra confesión de fe en cuanto al tema del llamamiento eficaz. Y finalmente veremos una conclusión y ahí mismo una aplicación en cuanto a este tema. Entonces, sabemos por las Escrituras que el hombre está muerto en delitos y pecados, es una criatura caída y debido a esta naturaleza de maldad en la que está, no puede hacer nada para agradar a Dios y mucho menos buscarlo. Ya hemos hablado de la depravación total humana, hemos hablado de cómo el hombre está muerto, está caído, perverso, no quiere nada con Dios. Hemos hablado de la elección y hemos visto cómo Dios es quien hace la obra en esa persona y lo llama y lo escoge, aún desde antes de la fundación del mundo. También vimos en la clase anterior, en la exposición anterior, la expiación limitada, que nos habla acerca de el propósito y alcance del sacrificio del Señor Jesucristo. Y debe causarnos gozo el ser partícipe de esta tan grande gracia. Pero esta elección de Dios y este acto redentivo, esta información no queda ahí. No nos quedamos ahí, sino que llega al hombre por medio del Espíritu Santo. Es decir, esta doctrina nos habla ahora de la obra regenerativa que el Espíritu Santo obra en el corazón de aquellas personas que el Padre eligió y por los cuales el Señor Jesús murió en la cruz. Entonces vamos a iniciar y empezamos viendo que esta gracia irresistible es de iniciativa de Dios. Miren lo que vamos a desarrollar aquí en este punto. Veremos, y todos estos tres puntos nos llevan a concluir que la gracia eficaz es de iniciativa de Dios. Veremos que hay un término que se llama gracia, favor inmerecido. Veamos que ese llamamiento es para su pueblo. Tenemos un texto bíblico. Y al último punto tenemos un pero ahí. Y ya veremos a qué apunta ese pero que aparece en este último punto de esta primera parte. Cuando hablamos de gracia, nos referimos al favor inmerecido de Dios o no ganado por el hombre. Es algo que Dios no está obligado a dárselo a nadie. Ya eso lo hemos visto también en el transcurso de las exposiciones. Dios no le debe la gracia a ninguna persona. Nadie se la gana. Dios nunca está obligado a hacer o se le obliga a que haga. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 15, nos recuerda las palabras en las que Dios dijo a Moisés en el Antiguo Testamento: tendré misericordia del que tenga misericordia. La gracia es algo que Dios da partiendo de su amor y su misericordia. Él da libremente a quien Él quiere. Ahora, la gracia eficaz, ya también hemos visto
Ya dijimos que es un favor inmerecido de Dios, nadie se lo gana, somos salvos por gracia, no por nada que hayamos hecho, pero también veremos muy rápidamente que esta gracia es derramada solamente, la gracia eficaz solamente para su pueblo. Esta gracia no es para todo el mundo. Y vamos a distinguir aquí rápidamente en lo que es la gracia común, de la que se nos habla, o la gracia general, y esta gracia eficaz que vamos a explicar. La gracia común es una gracia que prácticamente es para todos. Es esa gracia mediante la cual Dios hace llover sobre todos, Dios hace que el sol salga sobre todos, Dios hace que todo el mundo respire, Dios le provee alimento a todos y en fin, es una gracia mediante la cual Dios preserva su creación y a sus criaturas. Pero cuando hablamos de esta gracia eficaz o de la gracia, digamos gracia especial, ¿qué es la gracia? Es la gracia que Dios tiene para con su pueblo, que no es para todo el mundo. Entonces, gracia eficaz no es para todos, sino que es para aquellas personas que Dios amó desde antes de la fundación del mundo y los eligió para vida eterna. Estos son los que han sido apartados por Dios para su reino y para que esas personas llamadas eficazmente vivan para su gloria. En Efesios capítulo 1, dice el apóstol Pablo, y lo dice con un aire de gozo y de alegría. Dice el apóstol Pablo que Dios nos escogió según nos escogió en Él. Y nos va a hablar de la elección el apóstol Pablo. Y es un tema que él no ve como algo problemático. Es un tema que él ve como algo que causa gozo en su pueblo. Entonces, aquellos mediante la cual han sido llamados con la gracia eficaz son personas que deben estar con esa alegría porque Dios los escogió desde antes sin ningún mérito que hayan hecho. Entonces, es un favor inmerecido la iniciativa de Dios, es para su pueblo y quiero que atendamos esa última palabra que aparece ahí, dice, pero. ¿Y ven esa palabra ahí? Pero. Para eso, yo quiero que veamos dos textos. Podemos ver muchos textos en las Escrituras, pero quiero estos dos textos que aparecen aquí para que veamos a qué me refiero cuando digo pero. Efesios 2:4. El apóstol Pablo, en este capítulo 2 de la carta a los Efesios, antes de llegar a este versículo 4, él ha dicho cuál es la condición lamentable en la que se encontraba el hombre cristiano antes de venir a Cristo. Si ustedes leen, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, etc. Pero cuando llega el versículo 4 dice el apóstol Pablo, pero Dios, ¿ven eso? Eso apunta a una iniciativa divina. Es Dios quien va al encuentro del pecador. Es Dios quien va y se pone delante de él para acogerlo y rescatarlo. Es Dios quien da el paso inicial. Pero Dios, no, pero el hombre que pensó que estaba viviendo mal y ofendía a Dios y él no quería vivir más así. No, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó y seguimos gozándonos en lo que sigue diciendo. Si ven, hermanos, que este pero, yo quiero que ustedes comprendan que apunta a la iniciativa divina de Dios ir a rescatar a su pueblo. Y otro texto también muy importante que aplica este pero es Romanos capítulo 3, versículo 21. Un texto muy conocido por todos. El apóstol Pablo, hasta el versículo 20, deja condenada a toda la raza humana. Si ustedes leen este versículo 20, hasta el 20, todo el mundo queda condenado. Nadie se salva. Pero, otra vez, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, etc. Otra vez ese bendito pero que aparece allí, que muestra cómo el Señor sale al encuentro de su pueblo y le da lo que necesita para que esa persona que antes no quería venir a Dios se acerque a Él. ¿Sí ven, hermanos, cómo este llamamiento eficaz es de iniciativa divina? Y todo esto
que le he mostrado apunta precisamente a ese aspecto. Veamos entonces en segundo lugar que esta gracia eficaz funciona en el hombre pecador. La gracia eficaz funciona en el hombre pecador. Pero veamos inicialmente cómo algunos piensan, por decirlo así, cómo es o entienden la gracia eficaz de Dios. Miren la forma incorrecta como algunos dentro del cristianismo entienden el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Dicen que el Espíritu Santo es un caballero que toca el corazón. Efraín, por favor, Efraín, ábreme, te lo ruego. No te demores tanto, Efraín. Jaimito, Juanchito, no te demores. Y empieza a tocar. Él no forza a nadie. Él es un caballero y espera que la persona quiera y le abre. Así ven al Espíritu Santo. Y está rogando para que le abran. Así lo ven en algunas iglesias. No es así. Otra parte, dicen que es un cortejo persuasivo de parte de Dios donde el hombre puede aceptar o negarse. No es como tú quieras, Dios. Cuando yo diga, si yo decido que sí, sí, y si yo digo que no, no. Pues así tampoco es el llamado eficaz. Otra cosa que dicen, que Dios los trae a la fuerza. Dicen que en el llamado eficaz, Dios trae a la fuerza a las personas y los obliga a entrar al reino de Dios, aunque ellos no quieran. Así piensan entonces algunos que es el llamamiento eficaz que Dios hace. Pues no es así. Veamos entonces cuál es la forma cor correcta como se ve y como bíblicamente está establecido el llamamiento eficaz. Bueno, antes quiero también apuntar a algo. Quiero también antes apuntar algo aquí en la forma incorrecta de ver el llamamiento eficaz. Ahí quiero apuntar algo y quiero enfatizarles a todos que no es el llamado eficaz. El llamado eficaz no es una invitación en la que el elegido puede aceptar o rechazar. Eso no es el llamado eficaz. En segundo lugar, el llamado eficaz tampoco es arrastrar al elegido al reino de Dios en contra de su voluntad. Aunque éste no quiere venir, yo no quiero ir, Dios lo trae. Y entonces, aquellos que quieren entrar, Señor, yo quiero entrar, Dios no lo deja entrar, porque tú no estás elegido. Así no es tampoco el llamado eficaz. El llamado eficaz no consiste en que Dios, como dije ahora, toca el corazón del hombre y no hace nada el pobre espíritu hasta que el hombre decide y abre. Eso no es el llamado eficaz. Estoy enfatizando en lo que no es. Incluso algunos cristianos eh, afirman que si vemos el llamado eficaz de la misma forma como lo vieron los reformadores, oigan bien lo que piensan estos cristianos, estamos convirtiendo al Dios de la Biblia en un maligno, cruel y tirano. Y no se diferencia nada a los dioses paganos. Así están viendo algunos cristianos el llamamiento eficaz de Dios. Pues ni así es el llamamiento eficaz, ni así es conocido el Dios de las Escrituras. Ahora sí, vamos a la siguiente parte que nos habla de la forma correcta como es visto el llamado eficaz. Aquí, ahí sí. El llamado eficaz de Dios, decimos que es eficaz porque es gracia que funciona. Gracia que cumple los propósitos por los cuales Dios la envió. Y aunque nosotros, los seres humanos, somos reacios a la gracia, nosotros nos resistimos a la gracia. Nos resistimos a muerte a ella. Pero esta gracia eficaz o gracia irresistible
es tan poderosa y es, digamos también la palabra, es tan eficaz que tiene la capacidad de superar nuestra resistencia que por naturaleza tenemos a ella. Y lo que dice, miren, cuando el hombre experimenta esta gracia eficaz, él no puede resistirse a ella, sino que libremente viene al Señor. Y ya veremos. Dice, por ejemplo, John Piper dice, la gracia irresistible se refiere a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y traernos a la fe en Cristo para que podamos ser salvos. Lo que quiere decir John Piper allí es que solamente cuando Dios, en su infinito amor y misericordia, nos llama para su reino, nos cambia la vida. Es por eso que ya no somos los mismos impíos de antes. Somos nuevas criaturas. Nos cambia la vida para que ahora podamos amar a Cristo. Eso es lo que hace el llamado eficaz, efectivo en el hombre. En el capítulo 3, teniendo presente ahora la siguiente terminología que aparece allí, regeneración, cambio. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que algunos hermanos ya leyeron también, se nos muestra al fariseo Nicodemo, que se presenta delante del Señor Jesús. Jesús le explica a este hombre que para llegar al cielo es necesario nacer de nuevo. Y para algún niño o para los niños que estén aquí, nacer de nuevo no es que te vas a meter otra vez al vientre de tu madre, se va a regenerar el proceso de gestación y vas a nacer otra vez, vas a ser parido de nuevo. Así no es el proceso de nuevo nacimiento del que habla Cristo aquí. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice que es necesario un nuevo nacimiento? Cuando leemos las Escrituras, una de las cosas que encontramos a primera vista en la Biblia es que el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre por naturaleza solamente busca hacer lo malo y en esta condición aborrece a Dios. Pero cuando decimos que está muerto, esa muerte significa que está en un estado de total alejamiento de Dios. Él no quiere nada con Dios. Él aborrece a Dios. Pero, otra vez el pero, los que han sido llamados eficazmente han muerto a ese pecado en Cristo. Ya no son esclavos del pecado. Son unas nuevas criaturas y han sido vivificados por el lavamiento de la regeneración que fue derramada por Cristo Jesús. Y quiero llamar también la atención la atención de todos ustedes a la palabra que acabo de mencionar, que es regeneración. Y ahí aparece regeneración, un cambio, un cambio. Por eso que el cristiano, eh, antes de venir a Cristo, vivía de una manera y después que experimenta este cambio, vive de otra manera. Entonces, la regeneración, cuyo autor es el Espíritu Santo, y la palabra de Dios es su herramienta. A Dios le agradó elegir la predicación, o como podemos decir, la locura de la predicación, como el método por el cual Él añadiría a su iglesia a los que habían de ser salvos. Dios quiso que fuera así y así debe ser. Por eso necesitamos predicar el Evangelio para que la gente escuche el Evangelio. Entonces, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, Pablo dice que Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En Filipenses también el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 16, llama al Evangelio palabra de vida. Así que el pecador escucha el Evangelio, el Espíritu Santo en ese llamado eficaz obra en el corazón de ese pecador, lo cambia
Y ahora ese que antes aborrecía a Cristo, ahora lo ama. Desea estar con Cristo, desea obedecer a Cristo. Y es un placer para él estar delante de Cristo, honrándole. ¿Ven el cambio que ocurre ahora? ¿Ven el cambio? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la regeneración? La regeneración es un llamado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Es un paso de muerte a vida. Es un nuevo nacimiento, un cambio en el corazón. Y veremos un texto de Ezequiel cuando Dios hace una promesa. Cambiaré tu corazón de piedra por un corazón de carne sensible. Por eso la regeneración es eso, un cambio. Y es un cambio tan radical, hermanos. Es un cambio tan radical que toda la dinámica moral y espiritual de esa persona llamada eficazmente se ve afectada por esa nueva vida. Es decir, la nueva vida lleva a esa persona a un correcto sentir, un correcto pensar y un correcto obrar. O en términos más resumidos, toda su vida íntegra busca ahora honrar a Cristo. Eso es lo que pasa entonces con la regeneración. Ya vimos entonces que es una obra del Espíritu Santo que usa el Evangelio y ahora el hombre viene libremente a los pies del Señor, transita libremente, no es una carga para él estar en el reino, le causa alegría y gozo estar en el reino, honrando a Cristo. Eso es lo que pasa entonces cuando vemos correctamente el llamado eficaz de Dios. Esa es la forma correcta desde las Escrituras, desde la palabra de Dios viva y eficaz. Quiero también usar una palabra eh, para seguir mostrando. Acá. Ay, quiero mostrar esta palabra y de pronto puede causar malos entendidos, pero quiero, aquí se muestra porque los reformadores también nos mostraban esta realidad y es el hecho de que la regeneración es monergista. Es monergista. La palabra monergismo tiene dos connotaciones. Mono, que significa uno, y ergos, obra, acción. En resumidas cuentas, o usando términos simples, la palabra monergismo significa uno trabajando. Entonces, ¿qué significa entonces esto que uno trabajando? ¿Qué significa la palabra monergismo en relación con el llamado eficaz de Dios? ¿Qué significa? Significa que la regeneración o nuevo nacimiento se debe a la obra de Dios en el alma humana y solo la obra de Dios. La obra de regeneración en el corazón es algo que Dios hace con su poder. Solamente Dios lo hace. No, como los hermanos decían ahora, un 50% el hombre, un 50% Dios. O un 99% Dios y un 1% el hombre. Como para no discutir un 99.99 y el hombre le damos un por... No, 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 no. 100% es obra de Dios la regeneración en el hombre. 100%. Solo Dios tiene el poder para cambiar la disposición del alma y del corazón humano para llevarlos a la fe. Solamente Dios. Y cuando derrama el Señor esa gracia sobre nosotros, sobre la persona, los propósitos, hermanos, y eso también es glorioso, los propósitos por los cuales Dios derrama esa gracia en esa persona se cumplen. Por eso es un llamado eficaz. Por eso hablamos de gracia que funciona, gracia efectiva, gracia eficaz. ¿Sí, hermanos?
Entonces, vamos a ver ahora unos pasajes bíblicos que confirman no solamente de pronto el hecho de que esto avala la gracia eficaz, sino que avala la depravación total del hombre, la elección, la expiación. Esto recoge todo y afirma todo eso. Pero específicamente estoy hablando de la gracia eficaz. Y noten muy rápidamente Efesios capítulo 2, versículo 1, y noten los énfasis que tengo. Ahí dice, y Él os dio vida. ¿Quién? Dios. Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y si yo le pregunto, ¿qué hace un muerto? Un muerto no hace nada. Un muerto como unos huesos secos. Y Él os dio vida, Dios. Ahí no hay ninguna obra humana en esta obra ahí. Noten ahora en Romanos capítulo 9, 15 y 16. Este libro que nos habla por excelencia de la obra expiatoria de Cristo, nos va a decir aquí, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tendré misericordia. Y la decisión es mía, solamente mía. Luego, en Ezequiel, miren el texto de Ezequiel y miren los énfasis que hay allí. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, daré, ¿quién hace eso? Dios, daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otra vez, una obra que solamente hace Dios. Dios no puede esperar que el hombre haga nada porque un muerto no hace nada. Él tiene que ir adelante del hombre y darle vida. Bien, hermanos, y Hechos, este pasaje de Hechos también es muy utilizado para mostrar la realidad del llamado eficaz de Dios y de la obra regeneradora que solamente Dios hace en el hombre cuando Él le place. Miren, Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, verdadera vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió los oídos de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De pronto hay muchas personas allí, pero Dios a ella la llamó eficazmente. Dios hizo la obra en esa mujer. Ven entonces, y puedo seguir escribiendo pasajes y pasajes y nunca pararé de mostrar cómo Dios en sus escrituras demuestra que hay un llamado eficaz que él hace en el hombre pecador y que ese llamado lo cambia, lo cambia. Veamos ahora entonces qué dice, qué dice nuestra confesión de fe. Para ir terminando, confesión de fe. Lo que hago entonces, hermanos, es seguir confirmando lo que estoy diciendo. La confesión de fe, desarrollada por muchos grandes teólogos, personas que conocían las escrituras y que muy sinceramente y de una manera sana dejaron este compendio para los creyentes. Noten lo que dice la confesión de fe. Dice, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador que, ¿qué dice? No se ve bien ahí. Eh, sus mentes a fin que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Esto no es que van obligados con rabia
ni que porque le rogaron, le quisieron abrirle al Espíritu Santo su corazón. Gracias por abrirme el corazón. No, eso es una obra que hace Dios. Y todo es tan bueno, tan dulce, que la persona viene a los pies del Señor con toda la alegría y la disposición de su vida. Entonces, nuestra confesión de fe también respalda el hecho de que hay un llamado eficaz que Dios hace al pecador. Y cuando ese llamado ocurre, esa persona, hermanos y personas que están aquí, debe cambiar su forma de vivir. Debe cambiar. Miren que de manera de conclusión, miren a manera de conclusión lo que traigo. El hombre como una criatura esclava del pecado y reo de condenación solamente puede ser sacado de este estado a una nueva condición de vida si Dios en su libre potestad lo llama eficazmente. Solamente Dios puede hacer esa obra. Entonces, como leímos en Romanos capítulo 3, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos los seres humanos son inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero si Dios obra eficazmente en alguno de ellos, lo cambia, lo renueva, le da nueva vida, lo transforma. Vemos en el segundo punto, a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios ni puede entrar en él. Noten que no dice a menos que se sepa toda la Biblia, lo que así pasó con Nicodemo. Él sabía las escrituras, pero no tenía ni idea de lo que debía ocurrir en su alma para ser salvo. A menos que me sea la Biblia no me garantiza eso. A menos que vaya todos los días a la iglesia no me garantiza eso. A menos que haya un nuevo nacimiento, que obre el Espíritu en mi vida. Y en esa condición nueva amo la palabra, amo la iglesia, amo al Señor, amo servirle, amo honrarle. Pero a menos que nazca de nuevo, no puedo ni ver el reino de Dios, ni puede entrar en él, ni mucho menos tener a Cristo como Señor. Y solamente cuando el hombre ve su condición caída y se da cuenta de lo perverso que es, apreciará el llamado eficaz de Dios y su rescate de la esclavitud del pecado. Ya nos decían que las personas creen que son buenas. Yo no robo, yo no mato y yo pago mis impuestos, soy un buen vecino. Yo pienso que Dios me debe ver como una persona ejemplar y tiene que darme algo Dios. No, 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 no. El hombre es un perverso. El hombre es una criatura caída. El hombre aborrece a Dios. No eres justo por eso. Nunca podré entender lo que verdaderamente soy a menos que Dios me muestre lo que soy yo. Dios tiene que hacer esa obra en mí para darme cuenta de lo malo que soy. Y ver entonces al gran Salvador que es Jesús, que me limpió y me rescató de esa condición tan perversa en la que yo vivía antes. Entonces, quiero aplicar con esta palabra. Estamos hablando del llamado eficaz de Dios. Estamos hablando del enorme privilegio que tenemos nosotros de haber sido escogidos por Dios. Y no solamente escogidos, sino que nos dicen que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Aunque a las personas le pique el tema de la elección, Dios dice que nos eligió. Y aunque estemos buscando escondrijos en la Biblia para encontrar algo que vaya en contra de esto, Dios nos escogió y nos llamó eficazmente. Nosotros los seres humanos no tenemos ninguna potestad para cambiar la doctrina del cielo. Que seamos atrevidos es otra cosa, pero hay un llamamiento eficaz que cambia, que renueva, que da vida, que transforma. Y repito lo mismo que dije ahora, una persona llamada eficazmente no puede ser el mismo impío de antes, ni en su manera de pensar,
ni en su manera de actuar, ni en su manera de hablar, ni en su manera de tomar decisiones, porque ahora está el Espíritu Santo en mí. Y ahora amo la palabra y todo lo que yo hago y toda disposición mía va de la mano con ella. Entonces, hermanos, como aplicación, no les voy a poner un compendio de acciones que deben hacer ustedes aquí. Les voy a decir es obediencia a toda costa. Porque eso es lo que ahora sí podemos hacer. Cuando nos decían en Romanos que no hay quien haga lo bueno y nos dejaron condenados en el versículo 20 del capítulo 3, ahora miren lo que pasa aquí. Cuando viene el Señor nos cambia, ahora sí podemos hacer lo bueno, porque ahora está el Espíritu en nosotros y podemos disponernos a acciones que honren a Dios. Por eso, obediencia a toda costa. Aquí no podemos excusarnos en el pecado. Yo le decía, conversando con unos hermanos, que el creyente genuino que lucha todos los días, cada día crece un poquito, pero crece, cambia. Poco a poco el Señor sigue perfeccionándolo, pero es una persona que entiende esto, la obediencia que debe tenerle a Dios. Entonces, ¿qué demanda? Cuando vemos las escrituras, ¿qué demanda Dios? Para aquellos que están en la iglesia y creen que la iglesia es un paseo, que voy a divertirme, a pasarla bien, a pecar. No, 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 no. La iglesia no es para eso. ¿Qué demanda Dios a su iglesia? ¿Qué espera Dios de aquel o aquella o aquellos que han sido llamados eficazmente? ¿Qué espera Él? Obediencia. Que le glorifiquen. Así que, así como amas a Dios, así como tú debes amar a Dios, o así como tú como creyente amas a Dios, también tú ames el guardar sus mandamientos. Cristiano, ahora que tu vida es una poesía, ¿no han leído Efesios? Cuando dice que nuestra vida es una poesía para Dios. Qué belleza de término. Qué lindos debemos ser delante de Dios nosotros. Qué bellas personas. De así debe vernos Dios a nosotros. Al usar este término poesía. ¿A qué estamos llamados entonces? ¿Y cuál debe ser la disposición de nuestro corazón entonces? Ahora que estamos cristianos, ahora que Cristo nos rescató, ahora que Cristo nos salvó. Y ninguna otra cosa que honrarle, exaltarle y vivir nuestra vida día tras día, justamente para su gloria. Entonces, si alguna persona que está en este auditorio no cree en el Señor Jesús o ha hecho una confesión y se ha dado cuenta que esa confesión no le sirvió para nada porque no es con la confesión que te salvas, es creyendo en Cristo que te salvas. Recuerda, amigo, que aquí estás sin Cristo, que necesitas exponerte a la palabra, porque eso es lo que Dios dejó, que conozcas a Jesús a través de tu palabra y confiar en el poder del Espíritu Santo para que esa palabra tenga efecto en ti y te rescate de la condición perversa en la que estás. Necesitas de Cristo, amigo, que estás sin Cristo. Necesitas de Cristo. Por eso hay que ir a Cristo. Hay que humillarse delante de Él. Hay que ir con esa impotencia que tienes a Él. Al que se humilla, Él no lo rechaza. Entonces, y llamo a cada creyente que está aquí reunido a que se goce en el Dios de su salvación. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. A veces uno quisiera seguir hablando más cosas acerca de Dios y seguirle exaltando y alegrarse al ver las caras de la gente, al maravillarse en Dios, pero el tiempo apremia y estamos aquí, Señor, gozándonos por esto que nos has dado, Señor, tan grande para nosotros. Te queremos rogar que sigas obrando en nuestras vidas, sigas ayudándonos y sigas derramando tu gracia sobre tu pueblo. Alabado seas por siempre, Señor. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén.